¿Cómo era en aquel momento realizar arbitraje manual? Era el paraíso. A lo mejor a una cuenta de Bwin podías sacarle 10.000 euros apostando manualmente, antes de que te la limitasen, apostando en live. Hay bookies, Bwin, William Hill, todas estas, que le podías sacar cantidades totalmente obscenas de dinero. Únicamente con los bonos de bienvenida de las casas de apuestas podías limpiar entre 2.000 y 2.500 euros. Simplemente rolando los bonos de bienvenida. Beethoven en 2014 seríamos todos millonarios. Muy buenas, cazadores. Hoy tenemos una entrevista increíble con el CEO de Beethoven. Estamos aquí en Bali teletrabajando, aprovechando las posibilidades que nos ofrece este trabajo para disfrutar también de otros lugares maravillosos. Y se nos ha ocurrido que sería muy interesante hablar un poco de los inicios de Beethoven, hablar de los inicios de José Antonio en el mundo de las apuestas, toda esa relación que tiene también con sus estudios, al final esa decisión de automatizar un sistema de apuestas. Y bueno, creo que lo mejor es empezar por que conozcáis a José Antonio, que nos cuente un poquito sobre él y que sepamos mucho más. Bueno, pues yo aquí estoy ahora con mis 27 años, pero yo empecé en este mundo pues hace ahora casi 10, con 17, cuando yo entré a estudiar matemáticas, aunque luego estudié también ingeniería de telecomunicaciones. Y bueno, yo desde joven, cuando estaba estudiando, pues en un intento por dejar de ser pobre, pues empecé a estudiar distintos juegos de azar. Al principio estaba más centrado en el blackjack, tuve ahí 1 o 2 años de análisis y de juego de blackjack. Luego también estuve analizando juegos de ruleta, aunque esos sin mucho éxito. Luego fue cuando ya hice el cambio y entré a las apuestas deportivas, aunque al principio no era nada parecido a Beethoven, porque no eran ni siquiera sure bets, era simplemente análisis de partidos, análisis estadístico y apostar, digamos, a mercados con valor, pero de una forma más manual, más rudimentaria. Y luego, a partir de eso, fue evolucionando. Después fue cuando yo, gracias a otro amigo, descubrí las sure bets. Y a partir de ese momento, yo al principio empecé a hacerlas manualmente, con un equipo de personas. Luego pues fue evolucionando, fue cambiando el equipo, ahí pasó de todo. Y luego, llegado a cierto punto, con otro compañero de la universidad, pues se nos ocurrió la opción de que, oye, si esto es una idea tan estupenda, que funciona tan bien, ¿por qué no lo automatizamos? Así sigue siendo una idea estupenda, que funciona muy bien y además no tenemos que hacer nada. Y pues poco a poco, evolucionando, mejorando el software, llegamos a donde estamos ahora. Todo empezó como un software para nosotros poder apostar y ganar dinero sin tener que dedicar un montón de horas. Y eso ha evolucionado hasta el sistema actual en el cual pues tratamos de comercializarlo, venderlo y de que todo el mundo pueda beneficiarse de nuestra idea. ¿Cómo fueron esos inicios en el mundo de las surbets, realizándolas manualmente? Cuéntanos un poco esas primeras experiencias. ¿Cómo empezaste? ¿Qué sensación tenías? ¿Se te dio muy fácilmente? ¿Lo podías hacer muy fácilmente? ¿Ganabas mucho dinero? ¿Cuál era la situación en aquel momento respecto a las surbets? Cuéntanos un poco de eso. Hombre, pues cuando empiezas a hacer surbets manualmente, al menos en mi caso, al principio es un poco frustrante porque no es tan fácil como parece, porque al principio tú descubres un software escáner, como podía ser en aquella época Betburger o Oddstorm o Beton Value. Entonces, claro, la teoría está muy bien, la apuesta te aparece en el software, tú la coges, la buscas y la haces, pero claro, el problema es que eso se mueve muy rápido en live, entonces tú tenías que ir buscando el evento, que resulta que el evento no está exactamente igual escrito que en el escáner, entre que luego tienes que ponerte a buscar el mercado, que hay distintas pestañas. En el momento en el que lo encuentras y lo encuentras en la otra bookie, resulta que lo metes en la primera, te ponen el relojito este que tarda 5 o 10 segundos en aceptar la apuesta y entre tanto te puede cambiar la apuesta de la otra bookie, entonces tienes que ponerte a buscar otra línea con la que poder cerrarla o tienes que ponerte a buscar una línea similar en otra bookie con la que poder cerrarla. Entonces al principio es un poco frustrante porque no llegas, ves que siempre llegas tarde, que se te quedan un montón de single bets, que no consigues llegar a carburar y luego yo digo que es como montar en bici, porque hay un día en el que te hace clic, no sé por qué, no sé cómo, pero tú estás 4 meses sin cerrar nada, sin llegar, sin hacer pasta y luego de repente un día empiezas a cerrarlas, pum, 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 y a partir de ahí todo empieza a ir estupendamente. Y luego, a partir de ese momento, sí que digamos que se vuelve un poco, no diría adictivo, pero sí gratificante, sí muy divertido. Porque al fin y al cabo tú estás ahí en tu casa,
sobre todo por la noche, porque la mayoría de las competiciones de baloncesto, por ejemplo, de la NBA de Estados Unidos son por la noche en España, entonces claro, tú estás ahí a las 3, 4 de la mañana por la noche en tu casa metiéndole dinero a los Lakers, incluso fútbol americano, también a los Patriots, entonces tiene mucha emoción, digamos, estás viendo el partido, apostando, bla, 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 no sé qué. Luego hay veces que incluso se te queda una apuesta abierta y entonces te quedas viendo el partido. Es menos seguro, mucho menos eficiente que hacerlo con un robot, aunque para ser justos digamos que es un poquito más divertido. Ajá. ¿Y empezaste siempre en live o llegaste a realizar pre-match en algún momento? ¿En tus inicios fue directamente live y digamos con esa tensión y esa presión de los cambios de cuota tan rápidos? Hombre, a ver, sí que yo hice pre-match, pero me parece que fue una semana o algo así, pero porque simplemente pre-match te vale para entender el concepto, para entender cuando ves una surebet que cruza un hándicap europeo con un hándicap asiático, por ejemplo, o cuando cruza distintas casas de apuestas con diferencias de reglas o cosas por el estilo. Hacerlo en pre-match, que no cambia rápido, te permite entender el funcionamiento del concepto bien, te permite entender qué apuesta cierra con qué apuestas son middles de medio punto, de un punto, qué cosas no son miles, qué cosas son polish middles. Entonces, el pre-match te permite entender lo que estás haciendo, evitando que la velocidad de live te cambie las cosas. Pero una vez que ya has entendido lo que estás haciendo, hay que ir a live, porque pre-match salen muchísimas menos oportunidades y las pocas que salen cuando las apuestas te limitan enseguida las cuentas, porque a la casa de apuestas le resulta muy fácil saber que ha cometido un error en pre-match. En live es la forma de ganar dinero porque primero aparecen muchas más oportunidades, porque como el partido está cambiando constantemente, es mucho más fácil que en uno de los miles de cambios que tienen que hacer cometan un error y ahí te aparezca una oportunidad. Y luego, además, les es mucho más difícil saber que han cometido un error en live, porque al fin y al cabo no es yo tenía que haber puesto un 2,5 y he puesto un 2,75 durante 12 horas. Es entre este segundo y 10 segundos después puse un 2,40 y tenía que haber puesto un 2,20. Entonces eso les resulta mucho más difícil, lo cual produce que sea mucho más difícil que te limiten en apuestas live. Por eso la mayoría de los buenos apostadores manuales y de los buenos arbers apuestan en live. Bueno, claro, el otro día estábamos comentando lo que al final hay otros modelos de arbitraje, pero estamos hablando de un modelo de arbitraje en el cual el producto cambia muy rápido su valor y por lo tanto podemos encontrar estas oportunidades y no, efectivamente, como hablabas tú, en pre-match pues vamos a encontrar muchas menos porque tienen los datos y actúan, aunque no sea con la misma velocidad, es mucho más sencillo para ellos, no hay tanta volatilidad. Te quería comentar un poco cómo era en aquel momento el tema de las limitaciones. Las limitaciones eran similares a las que tenemos actualmente, las bookies no se defendían tanto. ¿Cómo era en aquel momento realizar arbitraje manual? ¿Cómo era realizar surbets en aquel momento? Era el paraíso. O sea, estamos hablando de que a lo mejor en 2014, entre 2013 y 2015, a lo mejor a una cuenta de BWin podías sacarle 10.000 euros apostando manualmente, antes de que te la limitasen apostando en live. Y mira, otro dato muy interesante, en aquella misma época, entre 2013 y 2015, únicamente con los bonos de bienvenida de las casas de apuestas podías limpiar entre 2.000 y 2.500 euros, simplemente rolando los bonos de bienvenida. Incluso sin hacer surebets en live, incluso haciendo surebets en pre-match al 0% para liberar los bonos. Podías entre 2.000 y 2.500 por identidad. Y luego, ya te digo, si te ponías a tradear en live bien, hay bookies, BWin, William Hill, todas estas, que le podías sacar cantidades totalmente obscenas de dinero. Pero eso con el tiempo, según ha habido más gente que va haciendo trading en live, porque al principio el trading en live era una cosa muy poco habitual, había muy poca gente que supiera hacerlo bien, había mucha gente que conocía las herramientas de BetBurger y de BetOnval y de bla bla, pero gente que de verdad supiera sentarse a hacerlo y ganar dinero había muy poca. Pero luego, después, en 2015, 2016, empezaron a salir academias y distintas empresas que daban formación en trading deportivo y yo creo que eso provocó que hubiese más gente, tampoco es que hubiese una cantidad enorme de gente, pero sí aumentó la cantidad de traders cualificados que había y eso hizo que las casas de apuestas empezaran a controlar un poco más este mercado, lo cual hizo que se redujese la rentabilidad por casa de apuestas en trading manual. Pero vamos, o sea, y esto ha ido bajando, o sea, desde 2012, que eso era la panacea, hasta ahora ha bajado mucho la rentabilidad por bookie, pero vamos, Beethoven en 2014 seríamos todos millonarios. Qué pena llegar tarde. Me interesa también un poco conocer aquel momento en el que
decidisteis crear ese programa, decidisteis crear ese robot que hiciese las apuestas automáticamente por vosotros. ¿Y cuánto tardó todo ese proceso de inicio en el cual pues pasasteis de comenzar ese proyecto a tener un proyecto lo suficientemente viable como para poder generar dinero, al menos con una bookie? Hombre, a ver, con una bookie tampoco se tardó mucho, porque al fin y al cabo, o sea, creo que las dos primeras bookies que funcionaron en modo automático fueron Bet365 y bwin. Y aquellas, en la primera versión preliminar, y estoy hablando de que era una versión preliminar en la que no funcionaba en todos los deportes, solo funcionaba en algunos deportes, además que el método de cálculo de las surebets todavía no estaba muy optimizado, o sea, era una primera versión. Pero la primera versión entre Bet365 y bwin me parece que fueron 2 meses o 2 meses y pico. Luego, a partir de ahí, se fue mejorando, se fue aumentando la cantidad de mercados, aumentando la cantidad de deportes, aumentando luego la cantidad de bookies, la eficiencia en el cálculo de las surebets. Luego, a partir de ahí, se fue mejorando todo el sistema. Se fue creando también una interfaz gráfica, creando herramientas para que otras personas pudieran manejarlo, porque al fin y al cabo, al principio, tú puedes tener un software automático que funcione muy bien, pero si necesitas ser ingeniero para que funcione, pues no es una cosa comercializable. A partir de ahí, cuando ya se fue mejorando en cuanto a número de bookies, número de deportes, número de mercados, número de surebets, pues ya hubo que abrir otra línea de mejora en cuanto a usabilidad, a generar una herramienta que pudiera ser utilizada por cualquiera para que cualquiera pudiese adquirir ese producto. Y a partir de ahí, pues ya continuamos incluso metiendo más países, bueno, como todos los clientes de BetHunter saben. Es interesante y bueno, siempre hemos estado comentando un poco cómo empezó Beethoven a comercializarse. Realmente Beethoven se comercializó prácticamente entre amigos. Era una herramienta en la que si conocías a la persona que lo había creado, tenías disponibilidad y si no, pues nunca sabrías de su existencia. Durante todo ese tiempo, digamos, ¿qué cantidad de tiempo fue desde que se realizó la comercialización hasta que ese software, digamos, desde que estuvo trabajando para amigos hasta que se realizó la comercialización posterior? ¿Cuánto fue más o menos ese tiempo? O sea, ¿durante qué franja de tiempo Beethoven estuvo trabajando totalmente a la sombra, sin que nadie lo conociera? Hombre, a ver, totalmente a la sombra, incluso aunque fuera entre amigos la gente lo conocía, pero... Por supuesto, me refiero en el mundo online, digamos lo que es en el mundo online de las surebets, en el mundo fuera de lo que podría ser el ámbito de vuestra universidad. A ver, es que también estamos hablando de que no fue un cambio totalmente radical, o sea, fue un cambio muy progresivo, porque al principio, por ejemplo, era un sistema muy entre amigos, bueno, básicamente era el robot de apuestas de la Escuela de Ingenieros de Telecomunicaciones. A partir de ahí, pues al principio iban entrando amigos, luego creamos, como te decía, la interfaz gráfica para que cualquiera pudiera usarlo, pero eso valió simplemente para que otras personas de la facultad y amigos suyos de fuera pudieran usarlo, pero seguía siendo amigos y amigos de amigos. Luego, a partir de ahí, hubo gente que decidió empezar a revenderlo y crear como un negocio alrededor de Beethoven. Y esa gente pues empezó a moverlo en otras esferas, empezó algunos a crear páginas web, a intentar tener presencia online como comercializadores externos de Beethoven, lo cual fue como el siguiente paso. También me parece interesante, lo hemos pasado así un poquito de pasada, pero nos has comentado un poco que empezaste en el mundo del blackjack y demás. ¿Por qué acabaste dejándolo? ¿Cuánto dinero llegaste a ganar? ¿Cómo era esa vida de ir a los casinos y realizar... Bueno, la verdad es que el apuestas blackjack online? es un juego, es mucho más simple que las apuestas deportivas porque está totalmente definido por el funcionamiento del juego. En las apuestas deportivas, al fin y al cabo, la clave está en estimar perfectamente la probabilidad de que suceda un determinado suceso, que gane un equipo, que haya más de ciertos goles y compararlo con una cuota. Lo bueno del blackjack es que es perfectamente calculable, tú puedes calcular exactamente las probabilidades de cada situación en la partida de una forma meramente matemática, porque al fin y al cabo son las cartas que han salido, las cartas que quedan en el mazo y las combinaciones que se pueden generar. ¿Cuál es el problema de eso? Por ejemplo, yo, en un intento de escalarlo, yo intenté hacer un bot que jugase al blackjack en casinos online. ¿Cuál es el problema? Hay un montón de problemas asociados a esto. En primer lugar, por ejemplo, hay muchos casinos online que no tienen barajas de verdad.
Me refiero, no tienen 6 barajas u 8 barajas barajeadas con una carta de corte metidas en un zapato que vayan apartando las cartas según vayan saliendo y luego barajeen, sino que hay muchas, por ejemplo, que ni siquiera tienen cartas de verdad. Es un generador aleatorio de cartas que te las va sacando, de manera que la baraja nunca se desbalancea, por lo cual nunca tienes una cuenta positiva y nunca tienes la capacidad de apostar con ventaja. Y en los casinos en los que sí que se utilizaba, que esto es un tipo de casino, no es muy habitual, pero existe, que es como una especie de casino en directo en el cual hay una cámara enfocando a un croupier, que es el que va repartiendo cartas en una mesa en la que no hay nadie sentado, y tú desde tu ordenador estás en uno de los sitios de la mesa y juegas con esas cartas. En ese caso sí que podíamos decir que ahí sí que sería posible contar en un casino online. ¿Cuál es el problema? Hay 2 problemas. El primero era que muchos de esos casinos no estaban regulados, por lo cual tú podías hacerlo estupendamente y tú podías ganar pasta, pero luego no te la pagaban, entonces pues tampoco es una estrategia muy eficiente. Y en segundo lugar, era que también en torno a 2014, 2015, la mayoría de casinos, tanto físicos como online, empezaron a meter máquinas de barajar, que eso es una cosa que si hoy en día vas a uno de estos casinos online o vas incluso a un casino convencional lo puedes ver, que son unas máquinas negras que hay en las mesas de blackjack, en las que cada vez que la mano termina, el croupier recoge las cartas y en vez de apartarlas a un sitio separado, las introduce en la máquina. La máquina en cada jugada rebarajea las cartas y la carta que has metido puede volver a salir. ¿Qué implica eso? Implica que si en ese caso es imposible contar cartas, porque la clave de contar cartas se basa en el desbalanceo de la baraja. Cuando tú tienes 8 barajas en un zapato es una caja de madera donde se colocan las 8 barajas, el croupier barajea las barajas, coloca una carta en medio que se llama carta de corte, que cuando llega esa carta hay que volver a barajear las 8 barajas y las coloca barajeadas en el zapato. Entonces, según va sacando cartas, cuando termina la mano recoge esas cartas y las aparta a otro lado. Ahí es donde está la clave del conteo, en que las cartas que ya han salido no pueden volver a salir hasta que no se vuelva a barajear el mazo, lo cual implica que si salen muchas cartas altas o muchas cartas bajas, esas muchas cartas altas o muchas cartas bajas ya no siguen en la baraja, por lo cual tú puedes lograr llegar a una situación de ventaja sobre la banca cuando logras que la baraja se desbalancee en la dirección que a ti te compensa, que en el caso de blackjack es cuando hay muchas cartas altas en la baraja y pocas bajas, porque las cartas altas provocan que el croupier se pase y que tú tengas manos duras. Entonces, el problema de los casinos online y de la automatización del blackjack es que, como te decía, muchos de los que de verdad usaban cartas no estaban regulados y ganar para que no te paguen pues no es muy útil, y en los pocos en los que sí, a partir de 2013-2014 pusieron máquinas de barajar, lo cual prácticamente imposibilita, porque esta estrategia que te he explicado, en el momento en el que cada mano se barajea, desaparece. Al final, quizá relacionándolo un poco, aunque tiene más sentido relacionarlo con el tema de la probabilidad, ¿dirías que podría relacionarlo con las apuestas de valor? Al final, digamos que llega un momento en el cual tú tienes una ventaja sobre la banca y está claro que no tienes la seguridad de que vayas a ganar en esa determinada mano, pero digamos que sí, entiendo que sí realmente tienes una esperanza matemática positiva realizando, digamos, esas apuestas en ese determinado momento. ¿O no? ¿O me estoy equivocando totalmente? ¿Pero estás refiriéndote al blackjack o a las apuestas Sí, deportivas? blackjack y apuestas de valor. Creo que podría haber algún tipo de conexión. O sea, conceptualmente es lo mismo. Ya pueda ser blackjack, ya pueda ser apuestas de valor, ya pueda ser una inversión en bolsa, puede ser aplicado a absolutamente cualquier cosa. Una inversión es rentable cuando tus probabilidades de ganar en comparación con el retorno que obtienes si ganas es positivo. Eso puede implicar mucho riesgo. Puede que tus probabilidades de ganar sean bajísimas, pero es que si lo que tú ganas cuando ganas es una cantidad ingente de dinero, puede que eso sea una oportunidad de inversión muy buena. Al igual que puede haber otras oportunidades de inversión donde tú tengas muchísimas probabilidades de ganar, pero el retorno económico que tú recibas sea tan pequeño que no es una buena inversión. Esto suele ser un error muy común. La gente suele tener una gran aversión al riesgo, lo cual implica que consideran que la mejor inversión es aquella que más probabilidades tiene de ganar. Y eso no es cierto. La mejor inversión es la que tiene un mayor valor esperado, aunque tú ganes pocas veces. Te voy a poner un ejemplo muy simple. Si tú tienes una probabilidad del 1% de ganar 1.000 euros, eso quiere decir que una de cada 100 veces ganas 1.000 euros. Por lo cual, si tú juegas infinitas veces, si una de cada 100 veces ganas 1.000 euros, estadísticamente estás ganando 10 euros cada vez que juegas. En cambio, si tú tienes unas probabilidades del 90% de ganar 1 euro, tú vas a ganar el 90% de las veces, casi nunca vas a perder.
pero cuando ganes vas a ganar 1 euro. 9 veces vas a ganar 1 euro y 1 vez vas a perder. Estadísticamente estás ganando 90 céntimos en cada mano. Entonces, aunque intuitivamente pueda parecerte más seguro o más confortable apostar a algo o invertir en algo que es poco probable que te salga mal, eso no quiere decir que sea una buena inversión, quiere decir que es una inversión estable, tal vez segura, pero una inversión rentable es aquella que tiene la capacidad de darte mucho beneficio en comparación con la probabilidad de éxito o error que tiene. Eso es una buena inversión. Muy interesante, muy interesante. Hemos hablado muchas veces de este tema, el típico historial de Beethoven en el cual te encuentras una cantidad de value bets negativas muy grande y te da esa sensación de estoy perdiendo dinero porque estoy perdiendo muchas apuestas. A pesar de que cuando se gana esa apuesta ganadora con gran valor consigues no solamente poder, digamos, cambiar todo el balance que llevabas negativo a positivo, sino que además encima te llevas un beneficio extra. Y es cierto que muchos cazadores nos preguntáis, siempre relacionando las apuestas de valor con la probabilidad, y es el error que cometemos muchas veces. Pensar sobre todo en la probabilidad de ganar un evento, en la probabilidad de ganar un partido, cuando realmente lo que tendríamos que pensar es en qué valor tiene la apuesta que estoy realizando. Muy interesante, muy interesante. Vamos a cambiar un poco de tercio y quería que nos contases un poquito cómo ha sido el camino de Beethoven, sobre todo con el tema de la competencia, el resto de softwares del mercado, cómo Beethoven ha sabido diferenciarse del resto, cómo ha aguantado momentos de flaqueza en los cuales las bookies han estado más, digamos, más estrictas, con más cambios. ¿Cómo ha sido un poco todo ese trayecto de Beethoven desde que comenzó hasta este momento? En comparación con otros softwares, con otros bots, ya sean escáneres, ya sean bots de apuestas automáticas. ¿Cómo ha sido un poco ese camino de Beethoven? Bueno, la verdad es que en el mundo este del arbitraje deportivo, sobre todo recientemente, ha habido un montón de distintas empresas, bots, tecnologías, pero nosotros, básicamente, nuestra estrategia ha sido mantenernos fieles a nuestro producto y a lo que nosotros hacemos, porque al fin y al cabo, por ejemplo, hemos tenido alguna competencia de otras empresas que también vendían softwares automáticos de Surebets, pero que los softwares eran de mucha peor calidad. Pero claro, lo que pasa era que tenían campañas de marketing muy agresivas, atacaban las redes de contactos muy extensas y lograban mover a una gran cantidad de personas. Pero al fin y al cabo, el resultado luego era menores beneficios y unos peores resultados, por lo cual nosotros, en vez de entrar a una competencia en marketing y a una competencia agresiva en captación, nosotros hemos preferido mantener nuestro perfil de un producto seguro y un producto fiable y de muy alta calidad, que funciona bien y que la gente cuando quiera puede probarlo, lo cual desde mi punto de vista a nosotros nos ha venido bien, porque al fin y al cabo toda esa gente que con otras empresas empieza a entrar en el mundo de las apuestas deportivas automatizadas y luego descubren que los software de dichas empresas no funcionan bien, acaban probando el nuestro, que gracias a BetHunter pueden hacer una prueba gratuita de 25 euros y descubren que este sí funciona, por lo cual, hasta cierto punto, dicha competencia nos ha beneficiado porque nos ha permitido que mucha gente conozca el mundo de las apuestas deportivas automatizadas y luego ya lo único que han tenido que hacer es descubrir que nosotros somos los mejores en ese mundo. Pero el trabajo de la captación y de la presentación del mundo del trading deportivo lo han hecho otros, por lo cual tampoco nos ha venido mal. Luego hay muchas empresas que hacen cosas similares pero no exactas. Por ejemplo, hay empresas que venden servicios de trading pero no automático, me refiero, lo que pasa... ¡Joder, la puta mosca! Bueno, cazadores, hemos tenido una pequeña interrupción de una mosca, pero bueno, ¿qué podemos esperarnos? Estamos en Bali, es lo mínimo, insectos por todos lados. Seguimos, estábamos con el tema de otras empresas que estaban realizando, bueno, que también realizan arbitraje deportivo, pero lo realizan de maneras diferentes. Sí, por ejemplo, creo recordar que te estaba comentando que aparte de empresas de software, de apuestas deportivas automatizadas con software como la nuestra, aunque esos softwares sean de menor calidad, hay otras que ofrecen unos servicios similares pero no iguales, que son como de subcontratación de traders, que básicamente consisten en que un trader profesional, o sea, una persona que lo hace manualmente, como yo antaño, o como aquellos que comentaba que salieron de las academias de trading, es el que gestiona tus cuentas y te gana dinero. Eso
la verdad que es un producto también bastante interesante, pero tiene limitaciones en cuanto a escalabilidad, por ejemplo, porque ese tipo de empresas, si alguien con un gran volumen de clientes o con una gran cartera de personas intenta acceder a ese servicio, al fin y al cabo ellos no pueden darle una escalabilidad rápida, porque ellos necesitan tener a una persona gestionando esas cuentas. Si tú de repente llegas y dices, tengo 100 amigos, ellos no tienen 100 personas para gestionártelo, lo cual implica que tu nivel de crecimiento como negocio, como empresa, se puede ver lastrado por el hecho de, o sea, por la velocidad a la que dicha empresa sea capaz de conseguir nuevos traders. Y eso no es fácil, porque ser trader no es fácil. Entonces, eso, por ejemplo, es un producto que podríamos decir que sería competencia nuestra, aunque no sea un producto exactamente igual al nuestro. Y aunque sí que tiene ventajas, como el hecho de que haya una persona y tal, que un buen trader manual sí que podría llegar a un nivel similar a Beethoven. Pero claro, tienes el problema de que es una persona, de que si hay un pico de clientes o que si el trader se pone malo, tus cuentas se paran, porque un software no se pone enfermo, un software no tiene bajas, pero un trader sí tiene bajas, tiene vacaciones, entonces pues es una forma de competir con Beethoven, pero es mucho menos eficiente. O sea, es como montar coches en cadenas de producción y montar coches a mano. Pues sí, un mecánico y un fabricante experto te puede hacer un coche a mano perfecto, un Rolls Royce perfecto, pero te va a hacer uno, en lo que una cadena de producción de Ford te va a hacer 1000. Totalmente. Entonces, pues es competir con traders contra un sistema automático, ¿vale? El trader va a acercarse, va a ser más o menos parecido a Beethoven, pero no tiene la potencia y la escalabilidad que tiene Beethoven. Entonces, en ese aspecto, resumiendo, ha habido muchos factores a nuestro alrededor, tanto de empresas software de menos calidad, como empresas de traders, como empresas de scanners, como muchas empresas también de matched betting, o sea, empresas de todo tipo en torno al mundo de las apuestas deportivas, que serían competencia, incluso complementarias a Beethoven, pero yo creo que la razón por la que Beethoven ha seguido adelante y se ha conseguido sobreponer a todas estas es, por un lado, por el hecho de continuar con nuestro producto siempre enfocados en el buen funcionamiento y en más que en la captación y en el volumen, en la perfección en el funcionamiento, y por otro lado también porque no únicamente hacemos la parte de automatizar las apuestas, porque muchos de estos software, por ejemplo, que competían contra Beethoven, en realidad no calculaban sus propias apuestas, las leían de Betburger, las leían de Oddstorm, las leían de distintos softwares de escáner. Beethoven, lo bueno de calcular sus propias surebets es que no solo hace el cálculo, hace el sistema de ecuaciones y dice esto es una surebet, sino que además te puede saber esa surebet, cuál de las apuestas que compone esa surebet es la que tiene valor, porque al fin y al cabo una surebet existe porque hay una cuota que está sobrepagada, un 2 que está pagado a un 2,6 o un 3 que está pagado a un 3,5, entonces eso provoca que esa apuesta en combinación con otra apuesta pagada a un precio correcto en otra bookie te genere una surebet. ¿Qué es lo que pasa? Muchas de estas empresas encuentran estas apuestas, algunas las cogen de servicios externos y simplemente las automatizan, otros sí que son capaces de encontrarlas, pero lo que no son capaces de hacer es saber exactamente cuál de las dos cuotas de la surebet es la que está mal puesta y cuál es la que tiene valor, lo cual nos permite a nosotros en Beethoven, en primer lugar, reducir muchísimo el número de single bets, porque si sabemos dónde está el valor, podemos hacer primero la apuesta de valor, lo cual implica que si la apuesta no entra, porque al fin y al cabo la apuesta que está bien puesta, la casa de apuestas no te la va a cambiar, no te va a no dejar hacerla. La que sí que no te va a dejar hacer es la que tiene valor. Entonces, si tú haces primero la que tiene valor, si no entra, no pasa nada, no has hecho la surebet. Y si sí entra, la otra ya va a entrar. En cambio, si tú simplemente encuentras la surebet y te pones a hacerla en un orden aleatorio, si tú metes primero la pata que no tiene valor, luego puede que vayas a meter la que sí tiene valor y no puedas meterla porque no te dejen. Y ahí es donde tienes una single bet. Entonces, la clave de Beethoven es que no es solo software y automatización, también hay matemáticas y análisis estadístico. Totalmente, además lo podemos relacionar, por ejemplo, con el modo Values, ¿no? Al final tienes que leer todas las casas de apuestas y si al final dependes de un escáner siempre vas a estar añadiendo tiempos de espera y por lo tanto obteniendo apuestas de menor valor o obteniendo menos apuestas, ¿no? Claro, sí, o sea, sin duda el hecho de ser tú el que lee las cuotas ayuda muchísimo porque tienes acceso no
a los resultados de los cálculos, es decir, no es otro el que lee las cuotas, hace unos cálculos que tú no sabes cuáles son y te da los resultados, sino que tienes acceso a la información en bruto, lo cual te permite hacer un análisis no de los resultados que alguien te da, sino de la realidad y obtener tus propios resultados. Pero no vale únicamente con el escanear tú mismo las cuotas, eso te quita un montón de problemas como delays, como tú decías. Si lees de otra persona, al fin y al cabo esa persona está leyendo de las bookies y tú estás leyendo de esa persona, estás teniendo un delay que no tendrías si obtienes la información directamente de la fuente. Entonces, leer tú directamente las cuotas te da un montón de ventajas en reducción de tiempos de espera, en acceso a una información más completa, pero eso en sí mismo no te permite tener un modo values, por ejemplo, porque para tener un modo values necesitas tener acceso a la información en bruto que te permita encontrar esas values, pero luego necesitas saber encontrarlas. O sea, la magia del software, de ser capaz de conectarte a un montón de casas de apuestas y obtener un montón de información es importante, está bien, pero también luego necesitas procesarla, la parte de matemáticas, por así decirlo, que hacer un análisis bastante complejo sobre qué cuotas son las que están desviadas, cuánto es lo que están desviadas, porque una cosa es decir, vale, esta cuota está desviada, a lo mejor lo puedes más o menos intuir en base a cómo se mueven otras bookies, cuáles son qué cuotas tienen puestas las bookies que mejor suelen ponerlas, las que peor, pero una cosa es intuir que una cuota está desviada y otra cosa es saber perfectamente cuánto está desviada. Esta cuota tiene un valor del 12,8%, porque la probabilidad es tal y la cuota es tal. Entonces, para hacer esa parte, que es al fin y al cabo lo que te permite tener un modo Value Bets potente, necesitas acceso a la información en bruto, evidentemente, sin una información completa, rápida y veraz no puedes hacer un cálculo, pero una vez que tienes la información tienes que meter la parte de matemáticas. Entonces es pues software, por así decirlo, la magia de la lectura súper rápida y súper automática y matemáticas, en plan, magia y matemáticas, matemagia. La matemagia de la que hemos escuchado tanto hablar. Matemagia de las Value Bets. Para cerrar me gustaría que nos contases un poco cuál es un poco tu idea de Beethoven en los próximos años, de Beethoven en el futuro próximo y un poco más a largo plazo. ¿Qué novedades tendremos en Beethoven? ¿Qué nos vamos a encontrar en los próximos meses, en las próximas semanas? Cuéntanos un poco cuál es la idea. Bueno, a ver, nosotros, al igual que te decía con la parte de la competencia, nuestra idea es seguir por nuestro mismo camino sin dar bandazos ni sin hacer ningún tipo de cambio así muy drástico. Seguir metiendo más proveedores, más casas de apuestas, a ser posible más mercados dentro de cada deporte para que aparezcan más surebets, más deportes incluso, abrirnos a nuevos países. Ahora mismo operamos en Italia y en Reino Unido, además de España, pero tenemos en mente abrirnos a más países y básicamente continuar con la misma línea de negocio, ampliando bookies, ampliando deportes, ampliando mercados, ampliando países y dando una cobertura lo más global y lo más completa posible. Además, creo que también cabe destacar las mejoras que se van haciendo de rendimiento a lo largo de estos últimos meses. Se han visto mejoras de rendimiento latentes en cada resultado de estadísticas, se va viendo cómo el yield va aumentando y cómo se van aumentando los resultados, no solamente ya porque tenemos más información de mayor cantidad de casas de apuestas, mayores cuotas y por lo tanto, digamos, más comparativas, sino además las propias mejoras que estoy realizando en el propio software, en el funcionamiento, en lo que sería el corazón de Beethoven a la hora tanto de realizar el escaneo de las casas de apuestas como de aplicar esos cambios sobre... Sí, como de hacer los cálculos de las apuestas, como incluso de la parte final del software que realiza automáticamente y ejecuta las apuestas, que esa también cada vez es más eficiente y cada vez requiere de menos recursos en el ordenador para ser capaz de hacer las surebets. O sea, optimización, vamos optimizando en todos los ámbitos de Beethoven poco a poco. Bueno, cazadores, hasta aquí nuestra entrevista de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Para mí ha sido un placer compartir este ratito con José Antonio. Y nada, espero que pronto tengamos nuevos vídeos, comentarnos vuestras preguntas, vuestras curiosidades, cualquier cosa que queréis que os resolvamos, comentarlas en el vídeo y haremos nuevos vídeos al respecto. Espero tenerte pronto por aquí, no sé si por Bali, no sé si en Madrid, pero seguro que nos vemos pronto. El mundo es muy grande, en algún sitio nos encontraremos. Seguro que sí. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.